San Juan capítulo 3, versículo 36, y después seguimos en el capítulo 4. Es la palabra del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Vamos a llegar hasta ahí, hermanos, en esta oportunidad. Tal vez los que ya han venido por cierto tiempo al servicio de las 4, el Señor nos ha estado hablando por medio de este evangelio, el evangelio según San Juan. Quise leer el versículo 36, hermanos, para recordar uno de los énfasis que el evangelio siempre va a tener, y lo hemos visto desde el inicio del capítulo 3, ahora en el capítulo 4 lo vamos a seguir observando a lo largo de todo el evangelio, y es de creer en Jesucristo. El versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Muy similar a lo que el Señor decía en el versículo 15 en el capítulo 3: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Uno de los objetivos del evangelio según San Juan es que los hombres, para dar testimonio, para que puedan creer en la persona de Jesucristo. En Jesucristo está la vida. No solamente la vida espiritual real de nuestra vida física que vivimos acá, sino más bien la vida eterna también se halla únicamente en nuestro Señor Jesucristo. El énfasis entonces una y otra vez del evangelio es de que todos los lectores, en este caso para aquellos que vivían allá por el año 100 de la era cristiana, a quienes fue dirigida directamente e indirectamente a todos nosotros que ha llegado esta palabra hasta este día: creamos en Jesucristo. Pero aquí nos da una frase difícil de discernir, pero es la verdad. En la última parte dice: sino que la ira de Dios está sobre él. Mis hermanos, es difícil considerar que Dios, un Dios tan lleno de amor, su ira pueda estar sobre aquellos que rehúsan a creer en Jesucristo. Quizás para muchas personas, para muchos que se hacen llamar ateos,
Esta unidad de Dios Padre es muy complicada entender. ¿Cómo un Dios tan lleno de amor podrá juzgar al ser humano de una forma tan dura bajo simplemente el no creer en Jesús? Pero hermanos, ese Dios de amor en el cual usted y yo hemos creído, su más grande muestra de amor fue entregar a su Hijo Jesucristo. Lo vimos cuando analizamos Juan 3:16 en adelante. Pero ese mismo Dios de amor, hermanos, si el ser humano rehúsa creer en Jesús para salvación, entonces dice la palabra, no yo, la ira de Dios está sobre él. Y el castigo eterno es el fruto de rehusar creer en el Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces, el Evangelio de Juan, una y otra vez vamos a encontrar este énfasis, el que cree. El verbo creer lo vamos a encontrar en distintos lugares en el Evangelio según San Juan. Creer, creer, creer. Por lo tanto, no está mal hacer la pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado de Dios como único? No hay otro camino, solamente Jesús. Amén, ¿verdad? Creemos en el Hijo de Dios. Ese es el distintivo del Hijo de Dios. Cree, pero no solamente de una forma teórica, sino espiritual. Esa creencia la recibe, la vive, la recibe por la fe. Y entonces ahí vienen los frutos de la nueva vida en Cristo. Pero ahora, hermanos, para siempre el Evangelio de Juan hace hincapié en el creer. Vamos a entrar en esta historia que no la vamos a finalizar ahora, sino en la próxima oportunidad vamos a continuar con la mujer, conocido como la mujer samaritana. Tal vez un texto ya conocido por nosotros, pero el objetivo del relato de Juan es lo mismo: llevar a los lectores en un camino de creer en el Señor Jesús por lo que Él hizo y por lo que Él era. En primer lugar, hermanos, yo deseo llamar su atención. ¿Se recuerdan que en la última oportunidad hablamos cuando Juan el Bautista bautizaba y él, lleno de humildad, dijo: es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe? Pero también vimos en esa oportunidad de que muchos empezaron a bautizar. Jesús bautizaba a muchos, y el versículo 1 continúa con este relato y dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. El Señor Jesús, Él nunca intentó, porque aún no había llegado el tiempo. Todo estaba cronológicamente perfecto para que ocurriera en el tiempo de Dios. Cuando las cosas empezaban a ponerse, que Él ganaba muchísima fama, Él en muchas oportunidades buscó moverse, sobre todo de los fariseos. Los fariseos y las autoridades judías en ese tiempo, las autoridades religiosas, querían matar a Jesús porque no soportaban. Y esto es algo muy interesante, mis hermanos. Aquellos que no creen en Jesús son aquellos que se oponen a Cristo. Muchas veces son las personas religiosas. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, los saduceos, que eran las autoridades en ese tiempo del Sanedrín, los que tomaban decisiones importantes para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, cuando Jesús vino, bueno, uno puede pensar, los más dotados de conocimiento religioso en los que iban a discernir que Jesús era el Cristo. Pero los más dotados con conocimiento religioso fueron los que más se opusieron a Cristo y no creyeron en Cristo, la mayoría, aunque hubieron muchos entre los fariseos que creyeron en Cristo. Por ejemplo, Nicodemo era un fariseo, tenía autoridad y él buscó a Jesús. Encontramos en la palabra también más adelante que Nicodemo enterró a Jesús, es decir, buscó un lugar donde el sepulcro. Nicodemo tomó mucha importancia para que el Señor Jesús fuera sepultado en el sepulcro donde Él fue sepultado. Pero la mayoría de fariseos y autoridades religiosas del tiempo de nuestro Señor Jesucristo querían acabar con Cristo. Y esto es algo que todavía continúa. De igual forma hoy en día, alguien que es muy religioso, la tendencia siempre es a que se opone a la verdad de Cristo.
por su religión, por su conocimiento. Su mismo orgullo hace que su corazón se vuelva frío a la sensibilidad de la obra de Jesús. Pero entonces Jesús buscó moverse y él quería regresar a Galilea. Pero el versículo 4, hermanos, es clave para esta tarde. Y le era necesario pasar por Samaria. Así como el Señor Jesús le fue necesario pasar por Samaria, así a él le fue necesario pasar por su vida y por la mía. Hermano, fue una gran bendición cuando el Señor Jesús dijo: me es necesario pasar aquí por este lugar para que le conociéramos a él. Si tú estás aquí y aún no has hecho al Señor Jesús el Salvador de tu vida, si aún no has reconocido que Jesús es el único enviado por Dios a la tierra, el único hombre asignado por Dios como hijo de Dios, como cordero de Dios, como sacrificio de Dios por los pecados, que esta tarde puedas tú creer, aquellos que nos ven por la televisión de igual forma, creer en el Hijo de Dios, porque le era necesario a Jesús pasar por Samaria, así como le fue y es necesario pasar por este día por nuestras vidas. Es muy importante entender esto, hermanos, porque el Señor Jesús tenía un plan. Eso es lo que el apóstol Juan, cuando escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo, estos escritos quedaron aquí. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Él tenía un plan. Estaba bautizando en el área de Judea, que es al sur de Israel, y dice la palabra que él entonces se movió hacia el norte, donde está Galilea, donde también él creció, en Nazaret. Entonces, mientras él iba al norte, era necesario que él pasara por la ciudad de Samaria. Vamos entonces a hablar un poco acerca del problema cultural que había entre los judíos y los samaritanos. Porque si ustedes se fijan más adelante, en el versículo 9, en la segunda parte, cuando el Señor Jesús hablaba con esta mujer, le dijo: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Samaria pertenece a Israel. Como país, de igual forma, hoy en día, Samaria está dentro de Israel. En los días de nuestro Señor Jesucristo, de igual forma, Samaria formaba parte de la nación de Israel. Pero había un problema ahí cultural y étnico que no permitía que ellos se llevaran. El Señor Jesús, en primer lugar, vemos que el Señor Jesús vino a romper todo tipo de esquema, todo tipo de prejuicio, porque Él vino a acercarse a aquellos que están en necesidad. ¿Se recuerdan ustedes cuando los profetas de Dios hablaban a Israel? El profeta Jeremías sobre todo. Él le decía: pueblo, arrepiéntete, porque si no vas a ir cautivo a Babilonia. Y los profetas vinieron, Dios envió su palabra, pero el pueblo no quiso obedecer. Allá por el año 570, alrededor, antes de Cristo, fue cuando empezó, mucho antes, bajo el imperio babilonio, empezó a conquistar muchas tierras. Conquistó primero Samaria, después conquistó Jerusalén, y en varios viajes o en varias deportaciones, la gente del pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Lo que sucedió fue de que muchas personas, la mayoría de judíos, acabaron en Babilonia. Quedaron solamente algunos ancianos y algunas personas en Jerusalén. En ese tiempo que Israel fue despojado y la mayoría de sus ciudadanos estaban en Babilonia, en Samaria se empezó a hacer un asentamiento de personas que no eran judías. Empezó a crecer la comunidad en Samaria de personas, familias que vinieron, empezaron a involucrarse. Algunos fueron mezclados con los judíos que habían quedado. Entonces, cuando 80 años después Dios trae de regreso al pueblo de Israel, eso está en la historia bíblica y en la historia universal, cuando ellos regresan a Israel, se dan cuenta que Samaria ya estaba contaminado, ya vamos a hablar acerca de esa palabra, con muchas personas que no eran 100% judías. Entonces, el judío, hermanos, en el Antiguo Testamento y aún ahora, aunque Jesús ha venido a romper esa barrera, el judío siempre fue muy celoso. Ellos creían que eran el pueblo de Dios, y de hecho lo eran. Del pueblo de Dios vino Jesucristo. Pero ellos entonces consideraban que no se podían combinar con nadie más.
¿Se recuerdan ustedes cuando una y otra vez en el Antiguo Testamento Dios prohibía que los padres a sus hijas le dieran hombres no judíos, no israelitas? De igual forma a los hijos, los padres no podían darles mujeres cananeas y de otros pueblos. ¿Por qué? Porque ellos buscaban cuidar su linaje, no se podían contaminar. Cuando entonces el pueblo regresa del cautiverio, se dan cuenta que en Samaria prácticamente ellos ya eran gentiles, no eran judíos. No lograron entonces moverlos, y en Samaria creció la ciudad, el asentamiento, y ya eran personas que no eran judías. Este problema se fue a través de la historia hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Esto es muy importante reconocerlo en este texto, bajo la óptica de Juan, de creer en Jesús, porque a él le fue necesario pasar por Samaria. Hermanos, para Jesús no hay barrera. Él busca a todo hombre y a toda mujer para que crean en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús, dentro de su gran agenda, dentro de su agenda omnisciente, él tenía que pasar por Samaria, aunque en Samaria los judíos solo iban de paso. Ellos no hablaban. Imagínense qué cuestiones más tremendas, culturales en ese tiempo. Y no se hablaban. Literalmente el judío no le dirigía la palabra a ningún samaritano, porque para ellos era contaminarse hablar con ellos, y viceversa. De igual forma, era una riña. Ellos ya culturalmente no se hablaban. El versículo 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. La palabra del Señor, los pequeños detalles están en la palabra con un propósito muy grande. En primer lugar, ahí dice que era la hora sexta. Los judíos, y en el horario que ellos manejaban en la Biblia, ustedes van a ver una y otra vez, era como la hora tercera, como la hora sexta, como la hora novena, como la hora doceava. Para los judíos el día comenzaba a las 6 de la mañana, y la tercera hora es como las 9 de la mañana. La hora sexta son las 12, lo que nosotros conocemos como el mediodía. La hora novena son las 3 de la tarde, y la hora doceava son las 6 de la tarde. Entonces la palabra nos dice de que el Señor Jesús se acercó y llegó a ese pozo, y era como la hora sexta. O sea que era el mediodía, cuando el sol está más fuerte. Y él llegó a ese lugar y dice que encontró a una mujer, y esta mujer era de Samaria. Conociendo entonces que los samaritanos no se hablan con los judíos en ese tiempo, el Señor Jesús hace algo que no es normal. Cuando llega la mujer, el Señor empieza a conversar con ella. ¿Quién toma la iniciativa? Jesús. Miren ustedes, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Aquí vale la pena, hermanos, mencionar otro detalle. Para un hombre judío no le era permitido, por estos asuntos culturales, hablar con un samaritano, mucho menos un hombre dirigirse a una mujer. Eso era todavía más, era algo que no se podía hacer. Ningún judío hablaba con un samaritano, de hombre a hombre, y mucho menos un hombre judío a una mujer samaritana, por las mismas razones. Y por cómo la mujer era vista en ese tiempo, el Señor Jesús estaba haciendo algo que ningún hombre tenía que hacer, ningún hombre judío, y más allá, mucho menos, hablar con una mujer. Pero se recuerdan, le era necesario pasar por Samaria. El amor de Jesús es tan grande. Usted y yo no merecíamos nada, pero a Él le plació pasar por su vida. Aleluya.
Entonces el Señor Jesús se dirigió a esta mujer. Él toma la iniciativa. Y veamos algunos detalles también culturales acerca de esta mujer. ¿Por qué la mujer fue a sacar agua a la hora sexta? Bueno, podemos pensar muchas cosas. Podemos pensar que se le había acabado en la mañana y entonces ella tuvo que volver a sacar. Pero la costumbre de las mujeres era salir temprano. Y es muy lógico, el sol no golpea a esa hora. Y uno puede cargar cosas y andar trabajando con mayor facilidad. La mayoría de las mujeres salían antes de la hora tercera, es decir, antes de las 9 de la mañana, a sacar agua. Y era normal porque sacaban todo el agua necesaria para todo el día. Qué tremendo así era, ¿verdad? Pero hoy a veces solo abrimos el chorro y si no cae estamos enojados. Bueno, hermanas, hay que ir al pozo. Hay que ir al pozo, hermanos. Hay que ir al pozo, hermanos. Hay que ir al pozo. Pero en ese tiempo esas eran las costumbres, la cultura. Las mujeres temprano siempre iban entonces al pozo. Pero esta mujer samaritana, a la hora sexta, o sea, cuando el sol más aprieta, cuando más molesta, cuando es tan fuerte el sol, y las cargas que ellas llevaban no eran cargas sencillas de agua, sino llevaban ciertos litros de agua. Se cree que ella estaba a la hora sexta por su reputación. No era una buena mujer, no era una buena pieza, pero recuerden algo, que es lo que al Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria. O sea que el Señor Jesús no fue a buscar a un hombre que tal vez hubiera sido siempre malo, porque los judíos no se hablan con los samaritanos, sino que fue a buscar a una mujer, y a una mujer mala. Señor Jesús rompe todo paradigma, rompe todo. Por eso es que los religiosos no querían a Jesús, porque los religiosos están interesados en su reputación, en su nombre. Pero el Señor Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Aleluya. El Señor Jesús, ese fue su propósito. Entonces el Señor Jesús tomó la iniciativa y le dijo: mujer, dame de beber. Para ella fue una sorpresa. Por eso veamos lo que dice en el versículo 9. ¿Cómo tú, siendo judío, está claro la diferencia cultural, me pides a mí, o sea, mujer, de beber, que soy uno, mujer, dos, samaritana? Entonces la mujer está tan claro que ella reconocía la barrera cultural. Ella sabía que Jesús no le podía hablar a ella. Y aparte de eso, a mí me hablas que soy mujer samaritana. Pero al Señor le era necesario pasar por Samaria. Hermanos, este es el corazón del evangelio. Si uno cree que por bueno, por semi bueno, Jesús nos salvó, no, estamos perdidos. La mujer samaritana es como el tipo, es el simbolismo de lo que Dios busca. Mientras nosotros no comprendamos, y con respeto lo digo, que no merecíamos nada y que éramos una podredumbre, hasta que no reconozcamos que su gracia es tan grande que le era necesario pasar por nosotros, no logramos disfrutar de la gracia de Dios. La gracia de Dios se disfruta, como dice ese himno antiguo, sublime gracia, que a un infeliz salvó. Era yo muerto, mas ahora vivo por la pura gracia de Dios. Ahora pueden imaginar lo que la mujer samaritana percibió y sintió. Pero esto creo que lo vamos a dejar para la próxima oportunidad. Ya la conversión, lo que ella hizo. Pero ella entendió que Jesús rompió paradigmas, rompió todo prejuicio cultural. Y a él era necesario pasar por Samaria para estar con una mujer en un pozo y para que esto diera mucho fruto. Entonces, hermanos, vemos al Señor Jesús que Él hacía cosas únicas en su tiempo. El versículo 10 dice lo siguiente: Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva.
Esta mujer en el versículo 11 responde como una, digamos, como una mujer sincera, genuina, y le dice: Jesús, bueno, no sabía su nombre todavía, pero le dice: ¿quién eres tú? Es decir, yo no veo que tú, dicho en nuestro contexto, no tienes ningún guacalito para sacar agua. ¿De dónde vas a sacar agua viva? El Señor Jesús, hermano, siempre fue experto en dar sus enseñanzas con lo que Él encontraba a su alrededor. En ese tiempo la mujer, está claro que fue a sacar agua, y el Señor le está diciendo: tú buscas esta agua, pero en sí lo que tú buscas es el agua verdadera, el agua que va a saciar tu vida. El Señor Jesús le está diciendo: entonces yo te puedo dar esa agua viva. Y ella le dice: pero bueno, tú no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. Versículo 11: ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Claro que sí, Jesús era mayor que Jacob. Versículo 13: Jesús le respondió: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Una pregunta: ¿quién buscó a la mujer? ¿La mujer buscó a Jesús o Jesús la buscó? Porque no se trata de que nosotros hayamos amado a Dios, se trata de que Él nos amó primero. Se trata de que Dios, y ese es, hermanos, esto es lo poderoso acerca del evangelio. Las religiones siempre intentan buscar, encontrar o alcanzar a Dios o a los dioses. Buscan una y otra vez las religiones. El evangelio, esa es la pequeña, gran diferencia. Entendemos que Él, el Dios soberano, creador del universo, eterno, sí, Él le buscó a usted y a mí. ¿Le parece eso poca cosa? El Señor nos buscó a nosotros. En este caso, el Señor Jesús buscó a esta mujer. Y no solo la buscó para platicar con ella, sino para transformar su vida. Y eso es lo que el Señor hace. No solamente nos busca por algún detalle, sino que el evangelio es transformación. Hermanos, es poder de Dios para salvación. Amén, amén. Eso es lo que dice la palabra. Es el poder de Dios. Imagínese usted, el evangelio es el mismo poder. La palabra griega dunamis, significando explosión, capacidades únicas. Poder de Dios para salvación. Entonces Jesús, hablando con esta mujer, empieza a conversar. Pero vale la pena mencionar que los discípulos de Jesús, como dice en el versículo 8, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. El Señor Jesús sabía que sus discípulos iban a ir a comprar de comer. Por lo tanto dijo: perfecto, me es necesario ir a Samaria. Yo voy a estar en el pozo, los discípulos no van a estar, y yo voy a hablar con la mujer. Esto es tremendo. El Señor mueve cielo y tierra para salvarnos. Es por eso, hermanos, que el que no cree en Cristo no tiene la vida. No hay nadie más autorizado por el cielo, por Dios. Su nombre es Jesucristo, el único hombre. No hay nadie, hermanos. No hay forma de alcanzar a Dios. No hay camino. No hay nada que nosotros podamos hacer. Se llama Jesucristo. El evangelio es Cristo. La vida es Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que rehúsa creer en el Hijo no tiene la vida. Y entonces Jesús se acercó a esa mujer. Empezó entonces a conversar con ella, a hablar acerca del agua, y le dijo: el que bebe de esta agua que yo puedo darte no tendrá sed jamás, y será en él un agua viva. Dame esa agua, le dijo la mujer. Empezó a entender la mujer ciertas cosas, y el versículo 15: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Todavía
Ella en el sentido físico, en el sentido humano, como quien dice, bueno, si este hombre tiene algún pozo que del cielo me va a venir el agua, que me lo dé, así ya no vengo a esta hora, que me cuesta tanto. Pero lo que ella no sabía es que ese día era el día de la visitación de Jesucristo a su vida y de todo lo que Dios iba a hacer. Por lo tanto, hermanos, buscando terminar esta enseñanza, y como les digo, en la próxima vamos a abordar lo que sigue de la historia de esta mujer samaritana. Al Señor le fue necesario, no sé dónde usted vino a Cristo, dónde usted nació de nuevo, pero al Señor le fue necesario pasar por Apopa, ¿verdad? Y Él siempre está pasando por las ciudades. Y recordemos esto, hermanos. El Señor Jesús rompió barreras culturales, étnicas de todo tipo. Buscó a una mujer. Primero, los judíos no hablaban con los hombres. Y todavía era peor que un hombre judío conversara con una mujer samaritana. Eso no se veía en ese tiempo. Pero Jesús lo hizo, y no solamente con una mujer. Bueno, hubiera cambiado la forma de pensar de los habitantes. Bueno, se fue a hablar con la reina, no sé, del pueblo de Samaria. Se fue a hablar con la más pudiente. No, se fue a hablar con la que al mediodía sale a traer agua. O sea, la que nadie sale a esa hora. La chusma, pues. Así éramos usted y yo. Nadie daba nada por usted y por mí. Nadie, nada. Pero el Señor le plació pasar por Apopa, Guasapa, que Saltepeque, donde sea, para decirnos: yo tengo un agua para ti. Aleluya. Yo tengo algo para ti que te hará darte vida si tú crees en mí. Ese es el énfasis, hermanos, del Evangelio de Juan. Que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías enviado del cielo. Y esta mujer, entonces, lo mismo que ocurrió con Zaqueo, la misma historia, el mismo contexto, el mismo sentir. Nadie daba nada por Zaqueo. Primero era un chiquitín. Bueno, sí, ahora ustedes saben, ¿verdad? En los colegios, el más chiquito, no, hombre, sí, terrible. Como, bueno, yo era el segundo más chiquito, hermano, y el pequeño, y aparte era un ladrón, Zaqueo. Pero al Señor Jesús le plació pasar debajo de ese árbol sicómoro. Le dijo: Zaqueo, baja, porque ahora es necesario que esté en tu casa. El Señor ha venido a salvar lo que se había perdido. Por eso es que los fariseos no podían. Ellos creían que ellos no estaban perdidos. Ellos cumplían la ley, ellos eran lo mejor de la sociedad. Entonces, ¿para qué? Hermanos, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y esta mujer estaba más perdida que los perdidos. A la hora sexta ella salía, porque seguramente las buenas mujeres iban temprano y ella no cabía en ese grupo. Vamos a hablar un poco más acerca de la mujer y de su reputación la próxima oportunidad, pero ustedes ya lo saben. Pero Jesús le fue necesario pasar por Samaria. Hermanos, Jesús es el Cristo. No hay nadie más que Él. Yo soy el camino, dijo Él. Vamos a ir estudiando lo yo soy de Juan. En el Evangelio de Juan están los yo soy. No hay en ningún otro evangelio, Mateo, Marcos, Lucas. No, aquí están los yo soy. Yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Se recuerdan ustedes? Y esto es algo tan impresionante, ni en las películas más modernas se puede hacer. Cuando en el huerto de Getsemaní, cuando los hombres vinieron a apresar a Jesús, a traerlo, Él les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús. Y dice la Biblia que Él dice: yo soy. Y que todos los hombres se fueron para atrás y cayeron al suelo. Pero Él dijo: perdonen, agárrenme. Y una vez más se levantaron, lo agarraron, porque Jesús es el yo soy de Dios. Gloria al Señor Jesús. Y hermanos, si hay alguien que está acá que todavía no conoce al Señor le era necesario pasar por aquí. El centro del Evangelio es eso: creer
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías enviado del cielo. Y si usted se puede identificar con esa mujer samaritana cuando Dios lo salvó, y si usted ya es salvo, simplemente alégrese en el Señor. Gloria a Dios. Sabemos que éramos muy similares. Andamos en diversas situaciones, pero el Señor le plació llegar a nuestra vida y nos salvó. Aquellos religiosos que consideran que están bien, pues bueno, que sigan bien, pero las obras no salvan a nadie. El buen nombre no salva a nadie. La buena reputación no salva a nadie. La buena educación no salva a nadie. Jesucristo es su nombre. No hay otro hombre. Jesús es su nombre. Y a Él era necesario pasar por nuestra vida. Por lo tanto, aquellos que también nos ven por la televisión, el Señor está en este lugar para salvar, para sanar, para liberar, para transformar, para traer su poder sobre nuestra vida. No lo dejemos pasar. Él está aquí en el pozo de nuestro corazón. Tal vez tú buscas eso, ¿verdad? Esa agua que sacia. Solamente Jesucristo sacia. Si bebes de esa agua no tendrás sed jamás, te lo garantizo, porque la palabra lo dice. Así que, hermanos, como una confirmación para aquellos que hemos creído ya en Cristo, el Evangelio de Juan, como una confirmación de que en Jesús está todo, la abundancia, la vida está en Él. Y aquellos que aún no creen en Jesús, ese es el centro del Evangelio, como te lo repito una vez más. El Evangelio no es tener una mejor vida simplemente, no sé, estar alegre con Dios, no. Es creer que tus pecados y los míos Jesús los llevó en la cruz, y que en ese sacrificio Él te perdonó de tus pecados, de todo aquello que te apartaba. Esta mujer samaritana lo fue entendiendo. Ella dijo: ¿cómo puede ser? Pero así es la verdad. Jesús ha venido a salvar lo que se había perdido. Por tanto, surge la pregunta: ¿estás tú perdido? Si todavía no has llegado al punto de perdición, todavía no estás listo para creer en Cristo. Pero aquellos que dicen: sí, es que en mí no hay nada, pero cree en Jesús para salvación, y Él te transformará. Él hará una obra perfecta en tu vida. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Nosotros éramos hombres y mujeres que íbamos a la hora sexta, Señor. Señor, era imposible que tú nos buscaras a nosotros en nuestros pensamientos, pero te era necesario pasar por Samaria. Y ahora te es necesario pasar por Apopa, Señor, una vez más. Aquellos que ya hemos creído en ti, Padre, gracias, 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 Señor. Hermanos, no busquen ningún otro lugar. Jesús, ahí está el agua viva. Él sacia nuestra sed. Ahí está nuestra agua viva. Si usted ya ha creído en Cristo, usted tiene una nueva vida en el Señor, pero tal vez ha perdido esa sensibilidad por beber de Cristo, por vivir en Cristo. Y tal vez ha ido a buscar pozos aquí y allá. No, ahora, una vez más, Padre, aquí estoy. Una vez más eres tú el agua viva, Padre. No hay nada fuera de ti. Y si tú que nos ves por la televisión o que estás en este lugar, aún no has creído en Cristo, tal vez tú todavía crees que todavía en el buen nombre, en las buenas obras, en la buena reputación, en buena educación, en buenas cosas, pueden hacerte ganar el favor de Dios. No quiero desmotivarte, pero debo decirte la verdad: eso no salva, ni tampoco trae la vida, ni la vida eterna. Es solamente Cristo. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado del cielo para la salvación de los hombres. No se trata de lo que nosotros podamos hacer por Dios, se trata de lo que Él hizo por nosotros. Y Él se entregó.
Por lo tanto, si alguien en este lugar o alguno que nos ve por la televisión, yo quisiera dirigirle algunas palabras que usted pueda decirle al Señor en esta oportunidad, si no haya que decirle, pero usted siente del Espíritu decirle: Dios, yo soy como esa mujer samaritana, para lo peor de lo peor. O tal vez no me considero lo peor, pero sí sé que te necesito. El Señor está aquí. El Señor ha hablado a tu vida para que tú le creas. Y quiero dirigirte entonces en una oración. Si tú quieras compartir algunas palabras con el Señor, dile: Dios, perdóname, porque ahora entiendo que no se trata de lo que yo pueda hacer por ti, se trata de lo que tú hiciste por mí. Y lo que tú hiciste fue enviar a Jesús a morir por mí. Lo recibo como un regalo. Lo creo por la fe que me está dando en este momento. Lo creo, lo vivo, Señor. Que tú me estás hablando, Señor, que tú quieres transformar mi vida. Perdona mis pecados. Perdona mi maldad. Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque yo sé que he quedado corto de tu voluntad y lo que tú deseas. Perdóname de todo pecado, toda idolatría, todo, Señor. Perdóname y lávame en tu sangre. Lávame en tu sangre, Jesús. Hazme una nueva criatura, que yo pueda creer en ti, Señor. Que yo crea una y otra vez en ti, Señor Jesús. Hazme una nueva criatura. Transfórmame, Cristo. Transfórmame, Padre. Lávame en tu sangre. Lávame, Señor. Y quiero estar contigo. Y dame esa vida que tú has prometido en tu palabra.